Hola, soy Claudia, esta es mi historia con el ASI y soy una persona estupenda. El ASI empezó a los 7 años por parte de mi abuelo. Yo no fui consciente hasta los 19 años aproximadamente y yo lo vivía muy disociada y sin ser consciente realmente de que yo estaba siendo víctima. Yo pensaba que era algo que pasaba. Lo viví desde el punto del silencio para no romper la unión familiar, sobre todo para no causar dolor y más situaciones traumáticas tanto a mis hermanos como a mi madre o mi padre, y sobre todo también por mi abuela, de no quererle hacer ver con quién había compartido su vida. Entonces yo lo viví desde el silencio. Claudia, bienvenida. Gracias por habernos permitido tenerte aquí en nuestro podcast contigo hasta el final. Te lo agradecemos mucho y bueno, espero que te sientas cómoda durante todo este rato. Claudia, en tu caso, el abuso empezó cuando tenías 7 años. Uh-huh. ¿Tú recuerdas cómo era la Claudia antes del primer abuso? ¿Qué cambios perceptibles pudo alguien ver en ti? Yo cuando pienso en esa Claudia pequeña me cuesta mucho conectar. La verdad es que tengo como esta parte bastante disociada. No consigo recordar cómo era la Claudia sin el abuso, pero sí que es verdad que mirando fotografías pues he ido pudiendo saber un poco pues lo que me gustaba, cómo era, tanto físicamente como también qué amistades tenía, porque es una parte que no recuerdo para nada, ¿no? Sí que he sido siempre una persona muy preocupada, me he preocupado muchísimo, siempre he intentado, he velado por el bienestar del otro más que por el mío. Y esto es una de las preguntas que me he hecho, es si realmente Claudia siempre ha sido así o es así a raíz de las consecuencias de sufrir el abuso. He ido preguntando también a familiares sobre cómo era esa Claudia de esa niña pequeña, si notaron alguna cosa diferente, si en la escuela dijeron alguna cosa, y la verdad es que la respuesta es no. En el colegio nunca vieron nada extraño, nada diferente. En mi casa tampoco, ni mis hermanos, ni mi padre, ni mi madre en este caso. Pero si tú me preguntas a mí, yo sí que vi una Claudia ansiosa, preocupada, infeliz, pero es verdad que no sé si por la culpa que sentía, pues estas emociones las escondía, ¿no? Después, a lo largo, un poquito más tarde de los 7 años, yo empecé a tener una relación muy mala con la comida y me empecé a engordar muchísimo, y esto lo he podido ver ahora, viendo esas fotos de esa Claudia pequeña, teniendo un cuerpo que no tenía la Claudia de 14 años, ¿no? Cuando empezó esta situación, ¿consideras que tú ya pensabas en ello como algo negativo o no lo percibías como negativo? No, no lo percibía como negativo. Es algo que esto me llama muchísimo la atención, porque puedo pensar en todos esos niños y esas niñas que pueden estar sufriendo y no saber que esto es algo que no debe pasar. No tuve ninguna educación sexual en la escuela, en casa pues tampoco, ¿no? Al final es un tema muy tabú. Y yo pensaba que eso me estaba ocurriendo porque me había tocado y que lo único que debía hacer era callar y seguir los pasos que en este caso pues la persona que me abusó de mí me iba diciendo. ¿Tú tienes presente en algún momento que alguien, profesores, familiares, te transmitiera la idea de respeto a tu cuerpo, de no agredir tu cuerpo, de no permitir tú a nadie tocarte sin tu permiso? Ese tipo de ideas cuando eras pequeña. ¿Recuerdas a alguien que te transmitiera esa idea? No. No. ¿Alguna vez pensaste en decírselo a alguien, Claudia? No, porque no quisiera, sino porque sentía vergüenza, culpa y miedo, ¿no? Que son las tres emociones que más me han acompañado. Cuando era pequeña, claramente no pensé nunca en decirlo. A medida que iba creciendo, ese no era por miedo a romper la familia, por vergüenza aceptar que mi abuelo haya sido capaz de hacerme todo lo que me hizo,
y por miedo a qué pasará o qué será de mí, ¿no? Y ya cada vez que me iba haciendo más mayor, pues evidentemente iba sabiendo la gravedad de la situación que sufrí y obviamente ya después sí. Si lo hubieras contado a alguien, ¿crees que el proceso, tu proceso, las secuelas físicas, psicológicas que has tenido, hubieran existido o al menos con la intensidad que tú has relatado en tu vídeo? Hubieran existido, pero muy, muy, muy inferiores. Al final, el silencio, la culpa, el estar callada tanto tiempo, mi cuerpo me lo ha chillado ahora, ¿no? Con secuelas físicas y emocionales. Toda la rabia interna, todo el miedo, todo el enfado, al final ha salido y por una somatización del cuerpo muy grande a nivel físico y a nivel emocional, ¿no? Si esto no hubieran sido tantísimos años detrás del silencio, evidentemente las secuelas se hubieran disminuido. ¿Cómo crees tú que un niño o niña puede transmitir una alarma roja a un adulto? ¿De qué manera un adulto puede darse cuenta que un niño está pasando por una situación que le supondrá un trauma? Pues yo creo que hay signos muy, muy claros que no siempre tienen que ser por abusos sexuales, pero un cambio repentino de actitud, ¿no? De un niño súper abierto, de repente se vuelve un niño muy introvertido. Un cambio respecto al control de esfínteres. Un cambio en relación a la comida, con las amistades. Si de repente ese niño o esa niña te dice que no quiere ir con una persona que siempre había querido ir. Son pequeñas señales que yo supongo que como madre, padre, hermano, familiar de ese niño o niña, tú ves y hay que alarmarse si se juntan una serie de signos bastante coherentes. Hay que atender esa alarma, ¿no? Ese síntoma. ¿Crees que nuestros educadores, la comunidad de monitores de deportes, de splice, están preparados para detectar este tipo de señales? Yo creo que aunque sea un tema que poco a poco empieza a ser menos tabú, no hay la formación necesaria. ¿Qué crees tú que debería de ocurrir para que sí que estuvieran preparados para detectarlo? ¿Qué cambios en nuestra sociedad o en nuestras instituciones? Debería de ser una formación obligatoria Uh-huh. para poder acceder a ser monitor, entrenadora, estar en Splice, en asociaciones con niños y niñas, una formación obligatoria. No solo un certificado penal conforme no tienes ningún tipo de problema de agresiones, sino una formación. Uh-huh. Cuando te hiciste mayor, Claudia, tú has relatado que el abuso seguía. Es decir, tú fuiste consciente del abuso y aún así seguías manteniendo relación con tu abuelo, que es la persona que abusaba de ti. ¿Qué le dirías a todas esas personas que te han cuestionado por ese motivo en redes sociales? Que han dicho que cómo era posible que tú pudieras tener contacto con esa persona, con tu agresor. Primero, creo que toda la gente que ha podido decir alguna cosa así es gente que no tiene empatía o que no entiende la gravedad del asunto, ¿no? Y yo a esta gente le diría que intenten no opinar porque pueden hacer mucho daño. A mí me hicieron mucho daño, ¿no? Pero no saben la realidad y en cada casa se vive una realidad distinta. En mi caso fue no querer romper a la familia, entonces me estáis juzgando cuando yo misma ya lo estaba haciendo a mí misma, juzgándome porque no quiero romper a la familia, por lo tanto, no digo nada y total, el daño ya lo he sufrido, ya lo estoy sufriendo yo, ¿por qué y para qué voy a hacer sufrir al resto de los miembros de mi familia? No me va a servir de nada, por lo tanto, callo y me trago esto yo sola, me lo como yo sola y sigo teniendo relación con él. Por no romper la familia, es el miedo, ¿no? Después de la avalancha de mensajes que has tenido, ¿no?, en redes sociales, muchísima gente que ha contactado contigo, esto que nos acabas de contestar, el hecho de no romper a la familia, ¿es un motivo común en todas las supervivientes de ASI? Sí, Es decir, es una cosa que ocurre, ¿no? sí, 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 sí. ¿Crees que la sociedad en global está realmente informada del ASI y de sus consecuencias? Por ejemplo, de la disociación, que es un mecanismo psicológico muy habitual cuando una persona ha pasado un trauma. Creo que no,
y además me estoy dando cuenta porque a raíz de recibir tantísimos mensajes he podido analizar, ¿no? Qué es lo que le falta, sobre todo a esas personas que se dedican o que están con niños y niñas, ¿no? Incluso tengo mensajes de madres, de familia, ¿no? He podido analizar un poco y no son conscientes, no son conscientes. Y a la vista está que cuando, por ejemplo, hago alguna publicación con signos para poder evitar el abuso, miles de mensajes de gente qué necesario es, gracias por hablar de esto, necesitamos que esto ya no sea silencio, necesitamos poder saber qué persona está abusando, ¿no? Cómo condenar a esa persona que lo está haciendo. Se ve claramente que falta muchísima información y que ni la propia familia, ni a veces la propia persona que lo sufre sabe todo lo que le espera o todo lo que está sufriendo porque no saben ponerle palabras, ¿no? Por la desinformación. Claudia, tú en tu proceso has tenido disociación psicológica. ¿Puedes explicarlo para la gente que no sepa lo que es? ¿Qué es la disociación? La disociación es un método de supervivencia. Si yo gracias a la disociación estoy donde estoy porque mi cuerpo, mi cabeza, mi mente, mi yo no hubiera podido aguantar tantísimo dolor. Entonces lo que hace tu mente es borrar recuerdos muy traumáticos y dolorosos y hace que no te acuerdes de ellos con exactitud. Este método de supervivencia a mí me ha salvado la vida, pero obviamente tiene unas repercusiones negativas, que al final es, pues tu consciente no es consciente, pero tu inconsciente sí, por lo tanto somatiza a través del cuerpo. Y esta disociación deja también ir unas partículas que pueden afectar a diferentes órganos, como por ejemplo el corazón, ¿no? A mí me operaron del corazón y ni los cardiólogos sabían que esto existía, ¿no? Esta es información que yo he ido sabiendo porque me he ido informando, pero hay muchísima desinformación. Y es cierto que la disociación es un mecanismo habitual en todas las personas que sufren un trauma, Sí. no solo en abusos sexuales. No solo en abusos, sino en cualquier tipo de trauma con T mayúscula hay una disociación importante. Claudia, tú en tu vídeo, en el que se hizo viral gracias a Somos Estupendas, hablas de que llega un momento en el que tú te das cuenta de lo que ha ocurrido. O hasta un punto, hasta los 17 años, dices concretamente, no eres consciente de lo que había ocurrido. Pero a partir de los 17, a través de una conferencia que recibes, ¿no?, en tu formación como integradora social, eres consciente, ¿no? A partir de ese momento, ¿tú encuentras ayuda en la sanidad pública, en nuestras instituciones públicas? No, para nada. ¿Cómo ha sido tu proceso a nivel, digamos, más real, ¿no? A nivel económico, a nivel de cercanía de profesionales, a nivel... ¿Cómo ha sido eso? Yo en la sanidad pública, por desgracia, no encuentro ningún tipo de apoyo. Sí que es verdad que al final me acabaron llamando, pero 9 meses más tarde, ¿no? Entonces, tú imagínate que yo empiezo a ser consciente no solo a mi mente, sino a mi cuerpo y se empiezan a despertar una serie de síntomas muy graves, ¿no? Autolesiones, pues un trastorno de la conducta alimentaria, depresión, intentos autolíticos. Entonces, necesito tener un recurso ya, no me puedo esperar. Es que no me podía esperar ni un mes, ¿no?, a que me llamaran. Entonces, bueno, yo por suerte somos una familia grande y me pueden apoyar a nivel económico, ¿no? Entonces, ha sido una búsqueda muy difícil porque al final no todos los psicólogos o psicólogas también os encajas, ¿no? Esto al final va de personas. Y yo tenía el trauma muy integrado y lo había racionalizado mucho. Entonces, encontrar a alguien que pudiera meterse en mi cabeza y romperme todos esos esquemas para volvérmelos a recolocar de manera pues no traumática o revivir ese trauma con alguien al lado que yo sentía que era la compañía adecuada, me ha costado muchísimos años de búsqueda. Y en esta búsqueda me he perdido a mí misma, ¿no? He tenido situaciones muy al límite de realmente de peligrar por mi vida y, y al final pues sí tuve la gran suerte de acabar en un centro donde encontré a la persona adecuada para acompañarme. Entonces es una búsqueda muy larga.
o no, puede ser que yo me hubiera topado con una profesional desde el primer Ujú. momento, pero en mi caso no fue así. Pero Entonces, estaríamos de acuerdo en que, teniendo en cuenta la estadística, ¿no? 2 de cada 4 niñas, ¿no? 2 de cada 5 niños son abusados actualmente. Teniendo en cuenta esta estadística, nuestra sanidad pública le faltan recursos, no está preparada, estaríamos de acuerdo en eso. 100% de acuerdo. Claudia, tú nunca denunciaste a tu abuelo. ¿Por qué? Pues si te soy sincera, es algo que nunca me llegué a plantear por la desinformación, ¿no? De lo que conlleva un proceso judicial. Mm, el miedo también de no me van a creer, el miedo de ser juzgada por parte de mi familia y sobre todo la desinformación o el que yo no podía denunciar a una persona que era mi familia, ¿no? Porque entonces, bueno, lo que le pudiera pasar, lo que me pudiera pasar a mí, no entiendo bien los procesos judiciales respecto a cuando una persona pues revela una situación de abuso o de agresión. Desinformación, te diría, por desinformación y porque nunca nadie me lo llegó a plantear de que tenía esa opción. Para mí no era una opción, Hoy por hoy dirías que estás arrepentida de no haberlo hecho. 100%. ¿Qué le dirías hoy a tu abuelo si estuviera vivo? Yo creo que le volvería a repetir la última cosa que le repetí cuando lo vi a punto de morir, y es ¿por qué yo y por qué a mí? Que son las dos preguntas que más se me repiten, que sé que nunca voy a encontrar respuesta por más que me trabaje a nivel emocional y personal. Y evidentemente me encantaría verlo en juicio, ¿no? Ujú. A todas aquellas supervivientes, como a ti te gusta llamarlas, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les querrías mandar a todas esas supervivientes que nos están escuchando? Pues yo a todas esas personas les diría que hay un momento muy oscuro en todo este proceso, que yo lo viví, que fue muy largo el pozo en el que caí y me costó mucho salir de él, pero que es muy importante los factores externos como las amistades o gente segura, espacios seguros, rodearte de buenas personas que te puedan dar la mano sin esperar nada a cambio y que no se rindan, que realmente si yo y muchísimos otros supervivientes hemos podido, ellas o ellos van a poder y aunque sea un camino largo, al final del camino hay luz y que esperen y que sobre todo que se validen todo lo que sientan y que sientan que son merecedoras de todas y cada una de las cosas que les pase o pidan. Claudia, se incorpora con nosotros Patricia Garanto, que es abogada penalista del despacho jurídico Boseler Abogados, Ujú. que nos va a dar un poco de luz. Creo que a todas las personas que nos escuchan, que son o no son víctimas supervivientes de ASI, pues les puede ayudar mucho la información que nos va a dar Patricia. Patricia. Gracias, Mónica. Bueno, Claudia, en primer lugar, agradecerte enormemente que hayas venido aquí, que hayas abierto tu corazón a explicar tu testimonio, porque lo que estás haciendo da mucha visibilidad y lo que hace al final es que muchas víctimas que no eran capaces de reconocer lo que les había pasado puedan expresarlo tanto a su entorno más cercano, incluso plantearse una opción legal, que es una de las dudas que se nos han planteado y que creo que, por lo que has comentado tú, muchas personas que se ponen en contacto contigo te preguntan, ostras, yo no sé si puedo hacer algo mediante la vía legal, si yo no puedo, cuáles son mis posibilidades. Entonces, bueno, antes de entrar un poco en materia legal, que al final ese es un poco lo mío, sí que es verdad que me gustaría tratar las estadísticas, porque las estadísticas que nos encontramos son muy críticas. El 44% de agresiones sexuales son cometidas contra menores de edad. Hasta el 20% de los niños han sufrido un abuso sexual, el 80% son niñas, que esto también hay una perspectiva de género muy elevada, y el 84% de agresores eran conocidos. Entonces, como has explicado tú, hay una de los motivos por los cuales las familias o estas víctimas no quieren denunciar es que esas personas son conocidas, entonces quieren
no quieren romper una familia, no quieren romper un entorno. Es verdad que esa parte es muy difícil de ayudar y necesitarán un tratamiento psicológico y un acompañamiento muy intenso. Pero sí que creo que por parte de los profesionales de la justicia, aparte de que falta mucha formación tanto en jueces como en Ministerio Fiscal, como incluso en abogados, creo que deberíamos tener una formación muy concreta para estos abusos y para que las víctimas que se sientan preparadas o quieran dar un paso más hasta la justicia de su caso, se sientan bien respaldadas. Creo que la profesión de un abogado al final es un acompañamiento que es necesario para la víctima, pero que no solo tiene que ser un acompañamiento legal, que esas personas que crean la posibilidad de iniciar una acción legal sepan que además de un abogado, si acceden a un despacho de abogados estarán acompañados de terapias, de mediaciones familiares, que a veces es lo que necesita esa víctima, ese superviviente. Yo tengo una pregunta y es cuando una persona, porque toda la desinformación que ahora estás informando, ¿no? Es lo que yo me encuentro a diario, pues gente que me pregunta, ¿no? Hay un caso de estos en mi casa, o mi hermana le ha pasado tal, o mi madre acaba de revelar, lo que sea, ¿no? Hay mucha desinformación de qué proceso legal tomar, ¿no? Y algo que estabas explicando es que cuando una víctima puede llegar al despacho de abogados, no necesariamente es solo única y exclusivamente para poner la denuncia, ¿no? Sí, exacto. En primer lugar, el proceso judicial es evidente que es un proceso que puede generar dudas, puede generar miedos y puede generar una espera un poco impaciente para ese superviviente y esa víctima. Y al final no se aconseja o no se explica bien cómo será un proceso judicial. Cuando una persona accede a un despacho de abogados, lo primero que tiene que saber es que no hay obligación de denunciar. Eso es vital, porque muchas víctimas no estarán preparadas o quizás les cuesta un par de años incluso en estar preparadas para eso. Entonces, la entrada a un despacho de abogados tiene que ser para que esa persona conozca sus posibilidades en primer lugar, porque, por ejemplo, tenemos aquí dos casos distintos. Cuando un menor de edad acaba de ser víctima de abusos sexuales y por tanto es su familia la que quiere preguntar qué posibilidades hay, a esas familias se les tiene que dar en primer lugar mucha tranquilidad porque cuando acceden a un juzgado, en los juzgados, es verdad que falta muchísima formación por parte de estos juzgados, pero ya se llevan a cabo pruebas para que ese menor no tenga que repetir su historia muchas veces, que eso es uno de los miedos que tienen esas familias. En primer lugar, entrar en un despacho de abogados no tiene que explicar la historia 1000 veces, como a veces se nos hace pensar, sino que lo que se intenta es que haya profesionales que con una sola vez, un par de veces explicadas, ya con eso se pueda acceder a un sistema judicial. Entonces, cuando ya entran en este sistema judicial, al menor se le lleva a cabo una declaración que está muy salvaguardada por unos derechos. A este menor no tendrá que explicárselo a una persona adulta que no tiene esta formación, sino que se llevará a cabo se le llama exploración del menor, que es una conversación con profesionales que son psicólogos, que son trabajadores sociales, en una sala privada, una salita que está adaptada para los niños, que tiene juegos, tiene otras maneras de enfocar esa declaración, que no es como un adulto, evidentemente. Y entonces, este niño se sentirá cómodo para poder explicar lo que le haya pasado. En cambio, un adulto es totalmente diferente, al final es una declaración, pero ese menor, con esa grabación, eso ya servirá para el juicio. Entonces, este niño solo tendrá que explicarlo una vez en el sistema judicial, además de, bueno, sí, se tiene que explicar en una comisaría, evidentemente, pero se va a intentar por parte de los profesionales que esta víctima no tenga que repetir su historia varias veces, porque con una sola vez es suficiente, porque al final lo que provocas es una doble victimización que es totalmente innecesaria y que es muy perjudicial porque ya se ha visto que tiene muchos perjuicios para el niño. Y después están los casos de qué pasa cuando soy adulto y me he dado cuenta o se me ha despertado o se me ha desbloqueado un trauma. ¿Qué posibilidades tengo? Esa persona adulta yo también quiero mostrarle un poco de tranquilidad, es decir, consúltalo, infórmate, porque estamos a tiempo, muchas veces estamos a tiempo de iniciar una acción. Y si tú quieres una reparación legal, vamos a buscarla, pero esa persona que esté preparada, que haga la primera consulta con el profesional que necesite
para saber si va a poder iniciar una acción y que esa persona se interpondrá una denuncia en el momento en que ella lo necesite, no cuando sea al día siguiente. Eso es totalmente innecesario. Entonces yo quería transmitir un poco de tranquilidad y que cuando también es una de las dudas que se generan por parte de tanto de las víctimas y adultas como de las familias que acompañan a los menores es, ¿me van a creer? Mi versión, siendo un niño pequeño, mi versión recordada años después, ¿es suficiente para enjuiciar a ese agresor? Sí es suficiente. Sí es suficiente porque esos profesionales que te escucharán saben reconocer la disociación, por ejemplo, saben reconocer que es un recuerdo que tiene muchos lapsos temporales, que tiene recuerdos que están bloqueados, pero que de la mano de buenos profesionales se va a poder entender que es un recuerdo que es encajable en un abuso sexual. Entonces, cuando las familias nos vienen y nos preguntan, pues es que, ¿y si la versión del adulto pesa más sobre la versión del niño? Bueno, el trabajo es decirles que evidentemente no, porque la versión del niño es muy importante y la manera en la que se vaya a tratar esa versión puede ser suficiente para condenar a ese adulto. Yo te quería preguntar sobre los delitos prescritos, si me puedes dar algún tipo de información, Sí. cómo está a día de hoy esta ley. Sí, con las últimas reformas del Código Penal se ha conseguido que las prescripciones empiecen a correr su plazo a partir de que el menor tenga 35 años. ¿Eso por qué se hace? Al final se ha descubierto que ese menor podrá desarrollar el entendimiento del trauma o será capaz de reconocerlo o de gestionarlo cuando ya es adulto. Entonces, si la prescripción empezase cuando el menor es pequeñito, nunca llegaríamos a tiempo. En cambio, ahora, a partir de los 35 años, ese menor, ya no es menor, evidentemente, podrá decidir si quiere o no denunciar. Entonces, a partir de los 35 años, habrá un plazo más elevado, dependiendo del tipo de acto penal que se haya cometido, para poder denunciarlo. Esta reforma es bastante actual y es verdad que hay ciertos casos que son más antiguos, que la prescripción empezará a correr a partir de que el menor tenga 18 años. Entonces, a partir de los 18 años, dependiendo del tipo delictivo, tendrá pues, entre 5 y 10 años para poder denunciarlo. Entonces, hay muchos casos que nos creemos que ya están prescritos que no. Entonces, también quiero dar un poco de esperanza a preguntarlo y a insistir, porque quizás estamos a tiempo y eso es, claro, de cara a un procedimiento judicial es súper importante. Entonces, con esa pregunta ya lo hacemos bien para que ese niño, esa víctima, pueda reparar su daño, al menos de manera legal. Y entonces, cuando un adulto, ahora que dices esto, ¿no? Que hay esta nueva reforma, si yo, por ejemplo, en mi caso hubiera querido denunciar, ¿qué pruebas hubiera tenido que recolectar para poder llevar a cabo esa denuncia? ¿Son necesarias algunas, no? Sí, las pruebas al final, primero de todo, como son delitos que se cometen en la intimidad, la prueba de la testifical de la víctima será primordial. El juez lo que va a valorar es si esa testifical es consistente, si es adaptada al trauma, porque al final el trauma lo que te hace es olvidar ciertos aspectos, bloquear recuerdos, hacer saltos temporales. Entonces, esto lo va a valorar un juez, pero esa declaración testifical va a ser limitada. Después, testigos de referencia, por ejemplo. Es posible que este niño o este niño ya siendo adulto se lo haya explicado a alguien y esa explicación a alguien, ese testigo que ha escuchado la versión, pueda venir a declarar para explicarlo. También pueden ser, por ejemplo, los niños hacen dibujos. Esos dibujos muestran mucha realidad. Hay muchos padres que guardan en carpetas todos los dibujos de los niños. Revisad todas esas carpetas porque a veces allí podemos encontrar información de cómo era el niño antes del trauma, cómo era el niño después. Esos cambios, hay padres que se acordarán de cómo era. Entonces, estas declaraciones testimoniales también son vitales, son vitales. Entonces, son casos que es verdad que pueden existir pocas pruebas, pero no son insuficientes. Primero de todo, no son insuficientes. Con la versión de la víctima a veces es suficiente y es muy importante, pero es verdad que las declaraciones testimoniales van a ser todas las pequeñas señales que haya tenido este menor, o ya incluso siendo mayor de edad, pueden ser útiles y se pueden expresar y se pueden aportar.
Y entiendo que vosotras acompañáis a ese adulto, ¿no? En todas estas fases, orientación, pues un poco también sobre lo que vaya necesitando. Lo que primero hacemos es analizar en qué punto está su proceso para poder preparar a esa persona para el procedimiento judicial. Le informamos, pero además analizamos en qué punto está, ¿no? Si está preparado y tiene claro que quiere iniciar el proceso y quizá ya ha hecho su tratamiento psicológico, a partir de ese momento le planteamos la posibilidad de iniciar. Si no, le recomendamos que es muy importante que primero haga el tratamiento que considere, que se sienta fuerte para afrontar esa fase y aún así, sin embargo, le acompañaremos siempre en todo momento y garantizaremos que lo que acaba de explicar Patricia sea así y se cumpla, es decir, que la exploración del menor se realice de la manera que ha explicado y que también se garantice la no revictimización y por lo tanto se hagan las declaraciones justas, las necesarias para que ese proceso pueda tirar hacia adelante. A mí me gustaría preguntarle una cosa a Patricia, que es cuando tenemos esos argumentos en contra y que mucha gente, muchas víctimas, muchas supervivientes también lo explican, ¿no? ¿Qué pasa si yo después del abuso he continuado manteniendo relación con mi agresor y existen fotografías, material que pueda acreditar que esa relación ha existido e incluso se me ve feliz al lado de esa persona, ¿no? ¿Eso es una prueba en contra o van a entender esos profesionales de la justicia que ha habido un bloqueo de recuerdos, que ha habido una disociación, que ha habido un trauma y que ha habido un proceso que se ha tenido que llevar a cabo para poder desbloquear toda la situación, ¿no? Sí, en todos los procesos judiciales y sobre todo en los procesos judiciales donde hay víctimas de agresiones o de abusos sexuales, hay una prueba que es un informe del médico forense que se lleva a cabo por profesionales terapéuticos que analizan cuál ha sido el proceso de esa persona o de ese menor, de ese adulto, con respecto al trauma. Entonces, estas profesionales saben perfectamente identificar que muchas veces pues, este menor ha tenido buena relación con su agresor por la disociación, porque no entendían lo que les estaba pasando. Entonces, lo que va a hacer este profesional es emitir un informe que analice cuáles son las consecuencias de ese trauma, tanto cuando era pequeño e incluso pues, podía estar con ese adulto, como cuando es mayor y ha sufrido pues, un estrés postraumático, una disociación. Este informe es vital y va a ser muy importante de cara al juicio, porque va a identificar cuál ha sido el proceso psicológico de esa víctima. Además, también se puede llevar a cabo un informe de verosimilitud, de credibilidad de esa víctima. Entonces, los padres que, por ejemplo, tengan miedo de que no se van a creer a mi hijo porque es muy extraño, porque sigue estando en la familia, que no se preocupen porque los informes estos lo que hacen es analizar precisamente cuál ha sido el comportamiento del niño y cuál es lo normal en esos traumas, porque es muy normal y muy habitual que ese menor no se haya separado del padrastro, del abuelo, del tío. Entonces, esto no va a ser perjudicial para el procedimiento. Yo os quería hacer una pregunta a las dos. Digamos que levantando un poco la lupa del papel y viendo la globalidad del problema, ¿no? ¿Pensáis que el camino de la denuncia, estando preparado para ello, es el camino para poder minimizar todo el tema del abuso sexual? A nivel legislativo, por ejemplo, yo hablaré un poco a nivel legal, creo que es una vía muy importante porque hasta que no haya más denuncias no hay cambios legislativos. ¿Qué ha pasado con las nuevas reformas del Código Penal? Bueno, pues que se ha dado cuenta de que los abusos no era un tema minoritario en la sociedad, sino que era un tema mayoritario. Entonces, accedan al sistema judicial hace que las estadísticas suban, porque al final hay ciertas estadísticas que se calculan con procedimientos penales, y eso lo que hace es más reformas, más actualización de lo que hay ahora. Yo más respecto socialmente hablando, te diría que, claro, bajo mi punto de vista, yo he sido esa Claudia que no ha denunciado y nunca se lo ha planteado, por lo tanto puedo llegar a entender perfectamente esto, pero viéndolo ahora después de un proceso de sanación, viendo ahora la importancia que tiene esto, evidentemente hay que denunciar, porque si no se denuncia, tampoco a mí me encantaría poder ir por la calle y poder
analizar, igual que se ven actos o situaciones de violencia de género y las condenamos incluso nosotras mismas, la sociedad misma, ojalá llegara el día en que pudiéramos condenar de la misma manera a los abusadores, agresores, ¿no? Y hablo en masculino porque la mayoría son masculinos. Entonces, creo en la denuncia como método de poder llegar a poder condenar a estos agresores. Muy bien, gracias a las dos. Gracias a vosotras dos también.